Bienvenidos a Esfera Pública y al Nacional Libertario. Una vez más, tengo el placer de saludar a Vanessa Kaiser, que ya debiese ser un personaje más que archiconocido en las redes sociales. Ha sido uno de los descubrimientos del año en materia de YouTube. Una estrella en ascenso dentro de lo que es el mundo electrónico. Doctora, filósofa, politóloga y bonita, ¿qué más queremos? Así que, Vanesita, No hay como muchísimas tus gracias presentaciones, Johannes, gracias. por Hola, acompañarme. bienvenidos al Nacional Libertario y a Esfera Pública en esta conversación de hoy con mi hermano Johannes, que todos ustedes conocen como un hombre extremadamente inteligente, cuyo mérito no necesita de ningún cartón. Así es que, bueno, hoy día tenemos un tema que nos acongoja bastante a todos, ¿no? Que es el tema del ataque a la patria potestad, el ataque a la familia. Y queremos darle una vuelta con Johannes, ¿por qué se produce esto? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que se busca con este ataque a la familia? ¿Qué tipo de ideologías están inspirando a la gente que promueve de fondo estos cambios institucionales que meten al Estado en los hogares y sacan a los niños y los llevan a las calles, a las manifestaciones políticas, y de ahí al partido político es un pequeño paso nomás? Ahí es donde van a ser capturados. Entonces, evidentemente que esto es un avance con fuerza hacia un régimen totalitario. No sé qué opinas tú, Johannes. Bueno, en esa materia estamos absolutamente de acuerdo. Y si tú te recuerdas, existe un video cortito que sacó, por lo demás, creo que fue el Museo de la Buena Memoria en Twitter, donde recuerdan un discurso que hizo Jaime Guzmán en una entrevista. Es interesante ver porque hay personajes como Belolio y otros que adhieren a la tienda del fenecido senador, del asesinado senador. Y él decía que la gran diferencia entre un gobierno autoritario y un gobierno totalitario es que el gobierno totalitario trata de controlarlo todo. Por eso se llama totalitario. El gobierno autoritario no se mete en general con tu familia, con la educación de tus hijos. El gobierno totalitario lo hace. El gobierno autoritario no necesariamente se mete con tu opinión política. No trata de formarla a su imagen y semejanza. El gobierno totalitario trata de conformar todas las opiniones dentro de la sociedad para que sean dúctiles, para que sean serviles a sus objetivos. Y a mí me sorprende muchas veces cuando yo veo entonces a la gente que se supone que es partidaria de la libertad, que es partidaria de la democracia, que es partidaria del liberalismo en el sentido social, adoptar posturas que son liberticidas, francamente liberticidas y mucho peores. Porque esto me lo puedes debatir, porque pero eso es mucho peor a lo que nos están llevando en este momento que cualquier política social de intervención que ha hecho jamás Pinochet. O sea, dentro de lo que es la democracia, manteniendo el escenario de que estaríamos viviendo en un país libre, están introduciendo legislación que nos va a dejar viviendo en un país muchísimo menos libre que el que teníamos bajo Pinochet. No nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque resulta de que, a ver, el derecho político de ir a votar uno lo tiene cada 4 años, pero el derecho a educar a los propios hijos uno lo tiene todos los días. Y espérate, ¿qué derecho? Porque por Dios que es difícil, así que es más bien una obligación tremenda que mucha gente sin duda, me entrevisté a un teniente de carabineros que me contaba que de estos jóvenes de la primera línea, que cuando tomaban algunos que tenían 14 años, 13 años, a las 2 de la mañana, incendiando neumáticos y cosas, y llamaban a su familia y decían, le tenemos a su hijo aquí en la comisaría, tanto, venga a buscarlo. No, que se quede allá el cabrón nomás, no. Entonces, lo que me contaba, esto fue una entrevista que está en mi canal, habría que buscarla, sí, porque fue al comienzo
de, qué sé yo, comienzos de diciembre tiene que haber sido. Entonces lo que él me contaba es que hay un abandono de parte de muchos padres respecto de sus hijos. Entonces, el punto es que por eso es que no está encontrando, creo yo, mucha resistencia la promoción de este proyecto de ley que nos deja, como tú muy bien estás analizando, en un país cuya democracia es más opresiva que la de cualquier régimen autoritario, digamos. Y tienes para sumarle a eso, a ver qué es lo que pasa. Efectivamente, tú tienes una sociedad que se ha disuelto. Ahora, lo que todavía funciona, a ver, déjame rebobinar la idea. Se tratan de producir soluciones de parte del Estado a un problema de disolución social que ha sido creado por el Estado, y esas soluciones lo que hacen es atacar a la parte de la sociedad que todavía funciona. Así es. Porque no va a solucionar el problema de la gente en familias disfuncionales. No. Porque esa gente en general tampoco cumple con las leyes, ¿no? Tienen una relación bastante tóxica con lo que es la legislación y con lo que son una serie de principios civilizatorios básicos. Pero va a atacar a los evangélicos, va a atacar a los católicos creyentes, va a atacar a los liberales responsables, va a atacar a toda aquella gente, a los conservadores, va a atacar a toda aquella gente que en general es refractaria a dejar de que se disuelva la sociedad y que se disuelvan los valores tradicionales, porque les va a ir a poner en el centro de sus casas, en medio de en su mesa les van a sentar entonces a un inspector del Sename o del Instituto o el de Defensa de la Niñez, A un juez de la familia. A activistas políticos. Sí, sí, ahora aquí hay una cosa que es súper importante, porque hay liberales que son lo que yo he estado pensando, liberales de cartón. Yo sé que cuando cierto liberalismo me vea en esta defensa por la familia van a acusarme de paleolibertaria y todas estas etiquetas que les encanta usar, porque a todo el mundo lo que le gusta es eso, usar una etiqueta para sentirse bien de que puede atacar al otro y no considerar que en el otro hay una persona que quizás está pensando cosas que uno no está pensando y que quizás sabe cosas que uno no sabe. Y yo digo que estos son liberales de cartón porque no están dispuestos a estudiar de fondo qué es lo que hay acá. Cuando uno se enfrenta, y aquí me refiero a aquellos liberales que están apoyando esto en el Congreso y a las bases de los partidos que también apoyan esto, cuando uno se enfrenta a una modificación, por ejemplo, como la que se quiere hacer ahora del Banco Central, en que va a perder su autonomía, uno lo mínimo que podría hacer es estudiar. Estudiar la historia, ver en qué países funciona cómo, entender por qué es distinto que lo haga Estados Unidos a que lo haga Chile, las diferencias de las monedas, etc. Lo que la gente no ha hecho es estudiar de a dónde viene toda esta vertiente que tiene por propósito destruir a la familia y por qué le importa destruir a la familia. Porque si tú eres un liberal, lo primero que tendrías que decir es: el Estado no se mete en mi vida, ni social, ni privada, ni íntima. Punto. Y eso, punto. Luego, ¿qué pasa? Que acá el liberal, hay un cierto liberalismo que está viendo en la autonomía progresiva de los jóvenes, como que está abrazando esta causa de la liberación, como que vas a tener entonces jóvenes a los cuales en el fondo lo están viendo desde su pelea con el conservadurismo. Porque en la medida en que ellos tienen, ¿no es cierto?, esta autonomía progresiva, diluyes la patria potestad, el derecho a educar a los hijos, y si tú como padre no puedes educar a tus hijos en un contexto religioso, que yo no soy una persona particularmente religiosa, soy muy respetuosa, digamos, más bien me gusta la vida espiritual, no tanto ritual, digamos, pero está bien, soy respetuosa de las instituciones, etcétera. Si tú como padre no puedes hacer eso, porque va a venir tu hijo y va a llegar un día en que tú le vas a decir: no, tú no vas a ir a protestar, vas a ir a la iglesia. O lo que yo le podría haber dicho en un minuto a un hijo mío que tenía 13, 14 años, le dije: tú no vas a ir a la Kermes, que es una fiesta que hacen los alemanes, ¿no es cierto?, en su colegio, tú te vas a sentar a estudiar.
Y la respuesta fue, no, yo voy a ir a la kermes. Y yo le dije, ¿ah, sí? Espérate un poquito. Y de hecho... ¿Qué ejército te va a ayudar? Claro, vamos a ver. Y de hecho me dijo, te voy a acusar a carabineros, me dijo. Le dije, fantástico, acúsame. Te voy a ir al Sename y yo te voy a explicar un poquito nomás cómo funcionan las cosas ahí para que veas qué prefieres. Si estudiar historia o irte al Sename. Son dos opciones, ¿no? A esa edad él me pasaba por una cabeza y media, entonces como que uno ya está retándolos para arriba. Entonces, cuando tú no puedes hacer eso, porque tu hijo va a llamar, efectivamente, porque ahora ese niño mío hoy día tiene 22 años. En esa época era mucho menos el ataque a la conciencia de los hijos respecto de que tus padres pueden ser tus opresores. Porque lo que hay a la base es enseñarle a los hijos eso. Tú tienes derechos que van más allá de lo que tus padres decidan. Y que tus padres te están negando. ¿Cachai? Y además, esos derechos, los que efectivamente tiene por ser persona, ciudadano, comillas, en formación, ya están en la Constitución. Nadie estaría en contra de que ellos tengan esos derechos. Nadie le va a decir a un padre, tú tienes derecho a quitarle la vida a tu hijo, tú tienes derecho a maltratar a tu hijo. No, ese no es el punto. Pero la educación implica el ejercicio de la autoridad. Y el ejercicio de la autoridad todos sabemos que tiene a la base una cierta amenaza de castigo, premio-castigo. Y el castigo es te quedas encerrado en tu pieza, no vas a salir. Y el castigo es, claro, es que evidentemente que hay que... Uno se puede poner muy creativa con los castigos. Te toca limpiar los baños esta semana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería eso? Un castigo que te toca limpiar los baños esta semana. Trabajo forzado. Trabajo forzado. Entonces, empieza a haber acá un sector liberal, que son los liberales de cartón, que no se están dando cuenta que están avanzando un deterioro absoluto de la vida íntima, privada, afectiva de la gente. Porque además donde yo pienso que tú, mi hermano, por ser mi hermano, me puedes querer matar. En cambio, Juanito Pérez no. La Teresita Bulnes tampoco. No, tú, mi hermano. Porque se enseña que entre hermanos las peleas son mucho mayores porque, te miento, lo que cada uno quiere es que sus padres le destinen toda la atención a cada uno y tienen celos. Entonces me metieran a mí, porque esta es la filosofía de la sospecha. Yo sospecho que tú puedes tener celos de mí porque a mí mis papás me van a destinar tiempo. Y de esos celos me puedes querer hacer daño. Bueno, eso todavía no se les ocurre. Por favor, no se lo comenten porque lo van a inventar también. La filosofía de la sospecha, porque tienen que destruir todo, para que el individuo quede completamente manipulable, tienen que destruir todos los lazos afectivos de ese individuo. En la China de Mao llegó un momento, durante la Revolución Cultural, en que no se permitía ninguna expresión cultural en teatro, en poesía, en lo que fuese, literatura, que reconociese la existencia del amor. El amor quedó proscrito, no podía hacerse ninguna manifestación de esa índole, porque es ahí donde el régimen totalitario, que lo que implica es un poder total, por eso es totalitario, poder total, se encuentra con una barrera infranqueable, ¿no? Bueno, es algo que no puede ofrecer el régimen totalitario. El régimen totalitario no te lo va a entregar, pero te puede ofrecer mil cosas, pero no te puede ofrecer amarte, porque no puede hacerlo. Porque toda su dialéctica está basada en el odio. Toda la dialéctica de los regímenes totalitarios, la ideología totalitaria, está basada en la guerra contra un enemigo real o supuesto. Y el amor no funciona sobre esa base. Es por eso que atacan al cristianismo. O sea, al cristianismo no lo atacan porque el Papa y porque la historia y las cruzadas. No lo atacan por eso. Si lo hubiesen hecho, o sea, ¿cuántos estados han hecho lo mismo? ¿Cuántas otras religiones han hecho lo mismo y no las atacan? No. Atacan al cristianismo por ese punto central, porque el cristianismo pone en el centro el amor. Y el amor lo dijo Juan Pablo II, cuando estuvo en Santiago. Sí. Mientras los mismos cabritos, o los papás de los cabritos que queman y saquean nuestras ciudades, le arrasaban la misa a campo abierto que hubo en Santiago. Les gritó: el amor es más fuerte. Y efectivamente fue lo suficientemente fuerte como para hacer caer a un sistema que tenía 30.000 bombas nucleares, la Unión Soviética.
Y todo el este de Europa colapsó. Y colapsó porque existía un sustrato cristiano que no pudieron eliminar. En los países donde no existe ese sustrato cristiano, se han mantenido los regímenes totalitarios. Interesante, ¿no? Mm, mm. Y además eso, sí, sí, sí. No, es que quería decirte que a eso me gustaría hacerle un aporte, digamos, a quienes nos estén viendo. ¿Qué es lo que tienen en la cabeza la gente que promueve estas cosas? Y ojalá con esto le pueda hacer un poquito un aporte a cierto liberalismo que no se ha preocupado de estudiar cuáles son los fundamentos que están a la base de la promoción de la ley de garantía, la autonomía progresiva y evidentemente que a esto ahora se suma, viste que cambiaron y ya no hablan de educación no sexista, ahora hablan de educación sexual integral. Mira, ya no es Claro. no sexista, ya no es para evitar que producto de que tú eres mujer te traten como una persona inferior y a los hombres les den más, porque esa era la idea, ¿no es cierto? Lo estoy planteando en términos simples. Y a los hombres les digan que ellos están dados para las carreras mejores, no, ya no es esa distribución de poder que hacía la autoridad que era desmedida en favor de los hombres y en detrimento de la mujer, y por eso tenía que ser no sexista. Ahora es educación sexual integral. Ya nadie habla de la educación no sexista. Es notable, ¿no? Entonces, ¿qué? No, pero date cuenta, ¿por qué? ¿Para dónde vas? Porque resulta de que cuando tú dices tratemos a todos por igual, tienes que tratarlos a todos por igual. Cuando tú hablas de educación sexual integral, entonces puedes empezar a generar de nuevo discriminaciones arbitrarias que vayan de la mano con el Estado. Te voy a dar un punto, porque acaba de suceder en California. Sabes que en California acaban de proponer, y no sé si ha pasado o no esa legislación, pero la pasó la Cámara Baja del Estado de California. El eliminar el Estatuto de Derechos Civiles. Eso, por lo cual combatió Martin Luther King, para la igualdad ante la ley, etc. La izquierda lo eliminó. ¿Y lo eliminó para qué? Para poder hacer discriminación por razones de raza. Porque ahora les toca corregir la injusticia histórica, creando injusticias actuales respecto de raza, introduciendo una política, o sea, introduciendo leyes racistas que supuestamente van a hacerle entonces el equilibrio a las leyes racistas que hubo antes. Y así tú tienes, por ejemplo, en esta educación sexual integral, tienes entonces el mismo germen. Si lo que ellos quieren no es una igualdad ante la ley, ellos quieren poder determinar a qué grupo, desde el Estado, les dan privilegio. Ese es el centro detrás de todo esto. Ellos quieren el poder de determinar a qué grupos se puede oprimir a través del Estado. Claro, esa es la parte de la gente que está detrás de esto pensando en términos pragmáticos. Pero nosotros también tenemos a los intelectuales de esto que siempre creyeron en la idea del nuevo hombre, ¿ya? Y de ahí que quiero contarles algo. Yo los invito a leer un libro que se llama El Anti-Edipo, de Deleuze y Guattari, ¿ya? Guattari era un tipo que tenía un centro psiquiátrico y que experimentaba con la gente. Bueno, ¿de dónde parten estos señores en su utopía de, porque si nosotros somos un constructo, miren, entonces podemos volver al ideal de crear un nuevo hombre que era de Marx, algo nuevo, un nuevo ser humano. Esto es, ustedes me van a decir, no, pero Vanessa, tú es ciencia ficción, lo tuyo. No, de verdad les estoy diciendo, miren, todo esto nace con la idea que decanta Freud en cómo se describe al niño, a la guagua nacida. ¿Tú sabes lo que decía Freud? Decía que el niño cuando nace, es polimórficamente perverso. Esa es la definición. El bebé, la guagua, cuando nace, es polimórficamente perverso, porque cualquier parte del cuerpo infantil es susceptible de placer erótico.
¿ya? Entonces, el ejemplo que más les gusta a los freudianos es el bebé que siente eros al tomar leche de su madre. ¿Se está entendiendo? A mí estuve toda la semana estudiando... Freud tenía un problema serio, ¿eh? Sí, pero espérate, es que esto va peor. Esto va peor, ¿ya? El punto Ese es el padre de la psiquiatría moderna. Ya. El punto es que si el bebé es polimórficamente perverso y porque cualquier parte, ¿qué es lo que va sucediendo con el bebé en el contexto de la familia? Usan el término, se va territorializando, va entendiendo que hay ciertas cosas que no se hacen y hay ciertas cosas que sí se hacen. Entonces, ese bebé polimórficamente perverso, si es que no tuviese esa familia, no entendería que el incesto es algo malo. Acuérdense que le estoy citando un libro que se llama El Anti-Edipo. No entendería que la pedofilia es algo malo. Si nosotros entendemos que eso es algo malo, es porque nosotros crecimos en un contexto familiar y social donde a ese ser polimórficamente perverso se le dio un contexto y una estructura y se transformó en un constructo. ¿Se explica? Eso es lo que hay que deconstruir para que todos seamos polimórficamente felices, porque es la liberación de esas estructuras que nos constituyen a ti como hombre, a mí como mujer, porque somos un constructo, y volvamos a nuestro ser natural. Y aquí te llevo a otra parte, más potente todavía, que está en este libro, espera, que está en el Anti-Edipo, para que no se me pierda el hilo de la reflexión. Entonces, ese ser natural, ¿no es cierto?, es un ser cuyo cuerpo, dice Deleuze y Guattari, es un cuerpo sin órgano. Los órganos con determinadas funciones, al reconocérseles esas determinadas funciones, determinan ese cuerpo que debiera de ser un fluir, una polimorfía, digamos, ¿no? ¿Sabes desde dónde sacan? Te invito a investigar, porque esto sí, yo sabía que te traía aquí un pedazo de torta de conocimiento bastante, digamos, conmovedor en términos negativos. Indigerible. Ese cuerpo sin órgano lo inventa un señor, Artaud, que es un francés que nació con muchos problemas, que tuvo una vida muy dura, un gallo muy enfermo, de psicópata, que inventa el teatro de la crueldad. Con esto te di ya. Ese señor que inventó el teatro de la crueldad, donde se usa lo menos el logos posible, la palabra, y que entonces se trata de autoproducirse en su estética experiencial como un cuerpo sin órgano y generar a través de la crueldad la desterritorialización, es decir, la caída total de la moral de la audiencia, para que la audiencia se encuentre a sí misma como ese bebé nuevamente, que es polimórficamente perverso. ¿Qué es lo que pasa? Ese es el objetivo del nuevo hombre. Pero ¿cuál es la idea de pensar de que ese bebé sería mejor que el adulto socialmente, socializado? Ya, y aquí viene porque el Anti-Edipo, porque resulta que tú en la familia, al aprender que el incesto, por ejemplo, es algo que no corresponde, la pedofilia tampoco, tú lo aprendes desde la represión. Tú te tienes que reprimir. ¿Ya? Bueno, esa es la teoría, en la práctica no. Esa es la teoría. No, pues, pero esa es la teoría que ellos manejan. Entonces, como tú te aprendes a reprimir, luego eres sujeto que se mueve bien en el ambiente capitalista. ¿Por qué? Porque el capitalismo hace lo mismo que el Eros. El Eros te promete un mundo sin límites, pero luego te tienes que reprimir porque el mundo te limita, tu sociedad, tu familia te limita. Esto no se hace, se supone. El capitalismo y lo hace de manera arbitraria. Claro, el capitalismo te promete un consumo sin límites y luego te reprime en pos del ahorro y la acumulación del capital. Entonces, si este sujeto que en el capitalismo aprende a ahorrar, se somete al tema de que hay que acumular capital, etcétera, yo lo libero de su fuente originaria que lo territorializa como aquel que aprende a reprimirse, luego ya no sirve para el capitalismo. Y por lo tanto puedes introducir el socialismo.
Y por lo tanto, claro, y puedes introducir el socialismo porque el socialismo funciona bien, y eso ya lo decía a antes de la Revolución Rusa, ¿no? Ya se hablaba, por ejemplo, en que en las comunidades tenían que hacerse cargo, los niños eran de todos. No hay ningún lazo afectivo que reconozca al individuo, ¿no? Entonces, claro, si es que no está ese lazo afectivo, luego yo puedo terminar en lo de Edipo, ¿no? O en lo de Sí, Electra. pero eso, a ver, en primer lugar, es absolutamente de acuerdo. Partamos de la premisa de que esta teoría no es una crítica a lo que acabas de decir, sino que, o sea, a que nos lo hayas contado. Pero efectivamente es absolutamente ahistórico el análisis. Las fuentes de análisis, las fuentes de acercamiento al tema están absolutamente equivocadas. Las razones por las cuales se establecen estructuras sociales son naturalmente aquellas, a ver, se crean porque hay una demanda, porque hay un problema que requiere de solución. Cuando tú estás en un grupo humano y estás enfrentado a un problema, vas a buscar una solución. El hecho de que la solución al problema de la convivencia humana casi prácticamente todas las civilizaciones, sea la familia, significa de que el problema ha sido solucionado de la misma manera porque es la manera más efectiva. Esa idea, por supuesto, que no se le puede ocurrir a gente que por lo visto nunca estuvo en la situación de tener que enfrentar la solución de ese problema o de entender el problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental? Tú tienes relaciones sexuales y esas relaciones sexuales tienen como consecuencia descendencia. Y esa descendencia, en el caso de los seres humanos, a diferencia de los caballitos, pero a diferencia de la mayoría de las especies, en el caso de los humanos requiere de un tremendo periodo de cuidado temporal. Entonces, si no tienes una organización que se encargue del cuidado, que se encargue también de la posibilidad de entregarle recursos a la madre encargada del cuidado, ¿no? Entonces, tanto la madre como el hijo probablemente fallezcan en un mundo natural, en la condición natural del ser humano. Entonces la mayoría de las madres y sus hijos fallecen, porque no tienen ni los recursos, ni tienen la protección que requieren. Que una cosa tan obvia y evidente no se le ocurrió a un tipo que en otros campos era bastante inteligente como Freud. Ahora, ¿qué es lo que pasa con gente que no... No, es que a Freud sí se le ocurrió. De hecho, ¿por qué Deleuze y Guattari escriben el anti-Edipo? Porque Freud lo que dice es que esta guagua, ¿no es cierto?, que es polimórficamente perverso, justamente lo que recibe en la familia es una morfología determinada. Por lo tanto, la crítica de Deleuze y Guattari a Freud es que al situar al individuo dentro de la familia lo reprime sexualmente. Y son estos otros. Pero eso no es cierto. Porque si tú te das cuenta... A ver, déjame darte un punto. Es un estudio re interesante. Tú sabes que niñas que crecen junto con varones en la misma casa, aunque no sean hermanos carnales, es muy difícil que tengan una relación amorosa. ¿Por qué? Porque existe efectivamente dentro del ser humano, por razones de sanidad genética, el que se genere ahí una especie de animadversión para tener relaciones con gente que está conviviendo con uno. Es una cosa impresionante. Claro, pero claro, pero imagínate, si lo que yo estoy contándoles acá no es algo, por favor, se entienda bien. No es científico, no lo estás defendiendo. Sí sé que no lo estás defendiendo, estaba yendo al... Y he pasado toda la semana como con vértigo con esta cuestión, porque la descubrí el viernes pasado, que un amigo me empezó a hablar de este libro Anti-Edipo, que es lo que está a la base de esta educación sexual integral. Miren, el Johannes le va a poner ahí después el link. Hay un video, revísenlo en YouTube. Busquen psicólogo clínico Ezequiel Baigorría.
este psicólogo clínico hace una presentación a parte del Congreso, me imagino que será que está estudiando este tema de la educación sexual integral, y él lleva 10 años acompañando. Este es el video. Ese es el video, por favor, véanlo para que vean lo que hay detrás de todo esto. Él lleva 10 años, y quiero que hagan el link con lo que yo les estaba diciendo. No es una simple volada filosófica de un par de gente enferma, ¿ya? Ahí van a ver que lo que yo les estoy diciendo, que es de construir al sujeto, que es volver a esa idea de que somos naturalmente perversos, que no hay una parte en nuestro cuerpo que tenga que recibir ningún tipo de represión, porque la crítica que le hacen a Freud es que instala en la familia, que Johannes muy bien dice, uno cuando tiene relaciones familiares y de cariño, yo incluso con mis amigos, o el otro día, no sé, pues tengo una amiga mía que nuestros hijos han crecido muy juntos y ella tiene hijas mujeres, muy bonitas, y yo mis hijos hombres, y un día mi amiga le pregunta, ¿no es cierto?, a sus hijas, bueno, ¿y quién es de los más buenos mozos acá? Y entre el grupo mencionó a mis hijos y ellas reaccionaron al tiro diciendo, no, pues, ellos ni siquiera están considerados dentro de la lista de los que vamos a mirar. O sea, son nuestros amigos de toda la vida, ¿no? Así como, mamá, ¿cómo nos preguntas eso? O sea, lo que dice Johannes tiene razón. Lo que yo les quiero hablar es que este psicólogo clínico que lleva 10 años acompañando a niños y adolescentes con derechos vulnerados, entre ellos, él como psicólogo tiene que determinar si un niño ha sufrido una violación, ha estado en situaciones, digamos, de pedofilia, etcétera. Bueno, en ese discurso, repito su nombre, Ezequiel Baigorría, él nos cuenta cómo se ha implementado la ESI en Argentina y qué es lo que ha pasado. Ustedes saben que a niños de 7 años, 8 años, llega un travesti, no, perdón, un transexual, ese es el ejemplo que él da, se desnuda frente a ellos y les muestra que en un mismo cuerpo pueden haber senos y un miembro masculino. Así se está implementando esta cuestión en Argentina. Con lo que el ejemplo que yo les acabo de dar, me pregunto, ¿no será que Deleuze y Guattari y toda esta teoría del antiedipo está detrás de esto? Porque eso es una deconstrucción horrenda, justamente del cuerpo sin órganos, que equivale lo mismo a ponerle todos los órganos, porque entonces, ¿no? Imagínense lo que es esto. Entonces, cuando a mí me preocupa, como bien señaló Johannes al comienzo, que porque uno lee un poco, estudia un poco las cosas, venga gente del propio sector de uno a atacar, simplemente porque no, como decía Sócrates, el mal se hace por ignorancia. O sea, si ustedes oyen a este psicólogo clínico que dice que la ESI sirve para que tú no puedas determinar si un niño ha sufrido violación de parte de adultos, porque les destruyes tanto los parámetros con este tipo de ejemplos a temprana edad, con el despertar sexual muy temprano, que además se impone, ¿no? Porque no es que a una niñita o a un niñito no le interesó hasta los 14 años y a otro estaba ya a los 7 mirando revistitas, digamos. No, lo peor es que tú con ¿qué es lo que hace esta legislación? Le quita a los padres la capacidad de proteger a sus hijos. Sí. Si un niño dice, ¿sabes qué más? Yo me siento atraído por mi profesor o me siento atraído por mi entrenador de fútbol o cualquier cosa de ese tipo. ¿Y qué va a hacer algo que le van a plantar en la cabeza después de abusarlo? Porque no hay que olvidar una cosa, se introduce siempre en la cabeza del víctima de un abuso sexual el sentimiento de culpa. De que él puede haber sido el que provocó el asunto, claro. Exactamente, y cuando tú introduces entonces esta idea de la autonomía progresiva, lo que tú haces es proteger a los pedófilos. No solamente protegerlos a los pedófilos, sino que dejarles completamente el campo abierto, porque impide de que los padres puedan ir a proteger a sus hijos. Incluso, yo les voy a dar la siguiente situación, de que un menor de edad tenga entonces relaciones con un mayor de edad que lo está abusando. Y esas relaciones sucedan bajo su techo, señora y señor. En la habitación del menor, que entonces es declarada privada por el Estado, y si usted se opone a que a su hijo, en su casa, a su hijo menor de edad, en su casa,
lo abusen, entonces usted está violentando el derecho a autonomía progresiva sexual. ¿Y sabe qué es lo que le van a hacer? Le van a mandar entonces al Estado. Ese es el sistema que están introduciendo. Y no nos equivoquemos, porque este naturalmente es un caso extremo, pero no tan extremo tampoco. ¿Qué pasa el día en que exista esto? Y resulta que usted, señora y señor, es protestante, por ejemplo, es evangélico, y considera que la homosexualidad es un pecado. Y lo dice normalmente como se dice también en las misas, etcétera, como el adulterio es un pecado, como, bueno, a nadie le importa a esta altura, pero, bueno, y lo dice entonces en su casa. Y resulta de que eso es considerado discriminatorio. Y los niños tienen derecho a crecer en un mundo libre de discriminación. Le van a quitar a sus hijos. Van a sacar a esos niños y los van a poner a disposición de la máquina de moler carne, que es el Sename. Del prostíbulo más grande de Chile, que es el Sename. O sea, tú te das cuenta cómo introducen el miedo en el seno familiar, el miedo, igual como lo hizo Hitler, ¿no es cierto? Lo hicieron todos los... 1984. Esto es una mezcla. Esto es una mezcla entre vas a tener a la gente drogada permanentemente teniendo relaciones sexuales con cualquier cosa, ¿ya? Sin poder negarte a tener relaciones sexuales con cualquier cosa, porque es discriminatorio. Y eso en un mundo donde no puedes ni siquiera decir que no estás de acuerdo porque te van a ir a buscar. No, y donde por un Twitter te quitan tu pega hoy en día. Sí. No, y además acá hay otra cosa también que es súper importante, que uno va a ser muy difícil, digamos, oponer resistencia al Estado en este contexto, porque cualquier cosa que tú hagas puede ser usada en tu contra. Cuando tú pierdes tus derechos frente al Estado, que es lo que, además, el sello final es la destrucción de la Constitución, si eso está clarísimo. O sea, cuando tú pierdes estos derechos frente al Estado, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, derecho preferente, es que yo incluso la palabra preferente la encuentro el colmo. No hay exclusivo. Tú tienes el derecho exclusivo. O sea, no hay... Son tus hijos. No puede ser, claro, y entonces te dicen, tú los consideras tu propiedad y los ves como objetos. ¿Viste que la Patricia Muñoz le dijo eso a la Sonia que del Río, que ella veía a sus hijos como objetos? A ver, entonces yo veo también a mi marido o a mi señora como un objeto, y veo a mis papás como un objeto, y veo a mis abuelos como un objeto, y veo a mi presidente como un objeto. Claro, lo que pasa entonces, es que, ¿por qué lo cortan el deseo? Es que ella no tiene ninguna de esas cosas, ya me enteré ya. Entonces, por eso es que ella no tiene nada. ¿No tiene ni siquiera un mi amante? No. Qué cosa más triste. Bueno, eso no lo sé. no llegué a preguntar tan de fondo. Pero lo que yo quiero decir con esto es que, a ver, cuando existen este tipo de leyes, y por eso yo, de nuevo, voy a volver sobre los liberales que están apoyando el avance en estas materias. Cuando existen este tipo de leyes, tú dejas al individuo completamente desprovisto de cualquier posibilidad de defenderte frente al abuso del Estado, de cualquier posibilidad de emprender acciones que le pueden molestar a alguien dentro del Estado, porque vas a ver que tienes hijos y con eso va a ser suficiente para mandarte por algún motivo algún juez de familia y te va a atacar en lo que más te duele. ¿Qué es lo que uno le pregunta a ustedes que nos están viendo? ¿Qué es lo que ustedes están dispuestos a hacer por uno de sus hijos? Es muy probable que la gran mayoría me diga, si un hijo mío está enfermo y necesita un riñón, yo le doy uno de los míos. Es muy probable que la gran mayoría de ustedes me digan, si le disparan a un hijo mío y yo me puedo poner por delante para evitar que le llegue la bala a él, lo voy a hacer. No sé si me explico. A ver, uno de los objetivos fundamentales de las vanguardias gramscianas marxistas es tensionar al máximo las relaciones al interior de una sociedad y tornarlas antagónicas. Es decir, que a ti te enseñen como mujer que tú eres una oprimida. A ver, no vamos a decir, digamos, de que todos nos sentimos en algún momento que hay algún tipo de opresión o algún tipo de imposibilidad para desarrollarnos o etcétera. Pero eso también está muy en la cabeza de la gente, cómo nosotros interpretamos muchas de esas cosas. Pero cuando a uno le enseñan que todos los hombres son los opresores, que todas las mujeres somos perversas,
porque todas lo único que queremos, porque ya hay grupos de hombres que en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llaman, los No More Woman o no sé qué, que dicen, no, las mujeres solamente son como sanguijuelas, solamente quieren estar con nosotros para que nosotros las mantengamos y le hagamos transferencias de recursos. Eh, MGTOV se llama. Men MGTOV. Going Their Own Way. Claro, eso. Entonces, cuando a uno le enseñan ese tipo de cosas y uno crece de esa manera, ¿no es cierto? Siempre el amor es muy difícil que florezca ahí. Lo que tú tienes en definitiva es un individuo absolutamente aislado y desamparado, pero desamparado de su familia, desamparado de su contexto social, como le puede pasar a una persona que tiene una religión, genuinamente va, practica, va a la iglesia y luego tiene una comunidad, ¿no es cierto? Desamparado de absolutamente todo. Entonces, llegar y usar a esa persona como una marioneta, hacerla desaparecer, destruirla, como diría Hannah Arendt, tú puedes destruir muy fácilmente una persona que no tiene una comunidad que reconozca su existencia. Y Hannah Arendt no es conservadora, ni es liberal, uno podría decir más bien que es un poco republicana, en un cierto sentido. No, a la gente le gusta etiquetar. Yo sí quiero decir acá, con mucha fuerza, de que, por favor, yo invito a los liberales que están apoyando esto y que yo sé que no piensan de esta manera. Yo sé que no están de acuerdo en darle más poder al Estado, destruir a la familia, que no están de acuerdo en que un bebé sea esta cosa polimórficamente perversa, que no están de acuerdo en que haya que destruir a la familia para destruir el capitalismo, porque son liberales, ¿no? Entonces, que estudien antes porque se ve bonito, prometerle autonomía progresiva a los niños, que además sean sinceros. Se recuerden de sus propios padres y si sus padres en algún momento les hicieron daño, a quien no, digamos, cuántos casos no hay de familias súper disueltas o lo que sea. Y de hecho, estos tipos que inventan todas estas cosas son gente que viene de contextos familiares muy brutales, con enfermedades, con situaciones de enfermedad mental. Imagínense este guatarí que tenía un centro psiquiátrico donde experimentaba con la gente. Y de ahí, ese guatarí es uno de los autores de este libro, El Antiedipo, donde lo que se propone es este nuevo ser humano, sin órganos, que es un cuerpo sin órganos, y que entonces no sirve a la acumulación del capitalismo porque no ha aprendido la represión de su propia sexualidad en el contexto familiar. Pero te das cuenta cómo la gente trata la intelectualización del déficit, la intelectualización a ver, ¿qué es la intelectualización? Significa tratar de racionalizar lo que no está funcionando. ¿Ya? Siempre tiene que haber una cuestión sistémica, siempre tiene que haber una cuestión exterior. Esta cuestión es producto de un complejo de elementos, siendo que muchas veces el problema es mucho más sencillo. ¿Sabes qué más? Si tus padres te abusaron, será porque en algún momento probablemente no se hayan sentido preparados y hayan estado... Porque son seres humanos. Si te pegaron un coscacho bien pegado, probablemente te ayudaron. Hoy en día es considerado un abuso. Pero un buen coscacho bien pegado en el momento correcto, y estamos hablando de un coscacho, no de andar azotando a la gente, ni sacándole sangre, mucho menos. Probablemente te ayude más en tu vida que 100 discursos de Gandhi. ¿Ya? Yo estaba viendo ahí un video, no sé si lo viste, que lo compartió una plataforma americana, de una niña que estaba acusando a un policía en Washington por ser racista. El policía era blanco. Él dice, ¿sabes qué más? Yo no soy racista. Y le sigue gritando y dice, ¿sabes qué más? Voy a hablar con mi mujer negra, porque me está llamando por teléfono. Estaba casado con una negra. Y ella sigue, no, porque no importa si tú personalmente eres racista, como eres blanco, eres racista sistémico. Y aparece un policía negro que le dice, usted está hablando lecera, entonces él puede ser racista, pero yo no. Le dice el negro, le dice, yo no puedo ser racista. No, porque usted no es blanco. Dice, usted no entiende, le dice, este policía le tiró una verdad del porte de una catedral, le dijo, el problema no es el racismo sistémico, todas esas porquerías que usted está hablando, niñita. El problema es que el mundo está enfermo de pecado. Es así de sencillo. Está enfermo de pecado. ¿Y qué es el pecado? Es cuando tú le haces a otros daño.
Y no es un problema sistémico, porque tú tienes siempre la libertad de elegir si tú le haces daño a un tercero o no. Nadie te obliga a hacerle daño a otro. Es tu decisión personal. La idea esa forma de escaparse de la responsabilidad individual, de la responsabilidad propia por lo que uno hace, de decir es que yo soy solamente parte de un sistema y si yo no lo hago, entonces lo va a hacer otro. Es lo que llevó a Auschwitz. Sí, claro, eso está en el libro Eichmann en Jerusalén, así tal cual descrito. Y si ustedes, señora y señor, si los zurdos no entienden de una vez por todas de que el problema es cada uno individualmente tomando decisiones responsablemente para el bien o para el mal, entonces esta cuestión no solamente no se va a solucionar, sino que va a empeorar mucho más. Va a empeorar de una manera que la gente no se puede llegar a imaginar. No, absolutamente. Sí, eso lo hablamos con Axel en la entrevista porque, como bien decía Nietzsche, que fue el que diagnosticó estar enfermo de pecado, se llegó a rayar incluso tratando de decir, por favor, terminemos con esto, porque también el pecado en el sentido de la culpa, ¿no? Entonces tú eres culpable por ser blanco, porque como eres blanco eres racista. Te das cuenta que tú eres culpable por ser judío, porque como eres judío eres una raza inferior y moribunda. No. A ver, momento, no. Ese nunca fue el discurso, ¿eh? Ojo. Sí, bueno, el discurso, lo tengo Vanessa, ahí en el libro Vanessa, que lo vivió ella. Sí, pero Vanessa, el discurso puede ser que ese haya sido el discurso oficial para la gente, pero cuando tú lees a Goebbels, ¿ya? Y por lo demás el discurso era también para la gente, calificaban a los judíos de grupo privilegiado que abusaba de su posición para explotar al pueblo alemán. ¿Te suena? Claro. No era porque fueran los más débiles de la sociedad por lo que los perseguían, en su propia visión, sino porque eran supuestamente los abusadores, los malos, los explotadores. Claro, pero después tuvieron que inventar una justificación para ellos poder decir por qué había que exterminarlo. Bueno, y pero esa es que ahí justificación está es el racismo, el antisemitismo. Pero es que tú tienes que entender la justificación del antisemitismo es el pecado hereditario. ¿Ya? Sí. Tú lo tienes a través de la historia por el tema del asesinato de Jesucristo hasta mediados del siglo XIX. Sí, no, pero también está el tema de que se introdujo un Darwin muy mal leído, desde el cual efectivamente se hablaba. Yo tengo aquí el pasaporte de un ex pololo mío que es judío, y ahí está, digamos, ¿no? El título es algo así como de la higiene de la raza. Se deporta a su familia por higiene racial. O sea, todo ese lenguaje estaba instalado. El lenguaje. Ya, por eso. Entonces, pero efectivamente, pero es cuando tú ves las cartas entre ellos, entre los jerarcas nazis. Goebbels dice que por lo demás tuvo una novia judía también. Estuvo a punto de casarse con ella. Goebbels dice, los únicos capaces de medirse con los alemanes son los judíos. Ya, perfecto, pero espérate una cosa. Lo que pasa es que no quiero que nos vayamos a la casuística histórica, porque lo que estábamos analizando, para que la gente lo entienda, es que acá lo que se instala es la culpa por haber nacido. Si tú naciste blanco, tú tienes culpa, porque tú estabas hablando de responsabilidad. Pero luego, como tú no puedes cambiar tu color de piel, entonces tú no puedes hacer nada respecto de tu posición de culpable. Entonces con eso tú destruyes también la responsabilidad que tú tienes sobre los actos de la persona, porque la persona no está siendo juzgada por sus actos, sino que por su condición de nacimiento. Y si eres hombre, lo mismo, ¿eh? Y frente a eso, claro, tú no puedes hacer nada. Es muy distinto a que yo venga y le diga a Johannes, ¿sabes qué más? Tú acá te vas a hacer responsable de que en esto metiste la pata. ¿Ya? Pero es porque él hizo algo, es un acto que lo lleva a que él tenga que responsabilizarse. Pero usted no le puede decir a una persona que es culpable por haber nacido morena, rubia, o por haber nacido alta o baja. Entonces, ese es el tema, es que acá lo que se está instalando, porque desde esa culpa tú no necesitas reflexionar y pasa lo que está sucediendo con ese ejemplo que dabas de la joven en Estados Unidos. Pero yo quería volver al tema Pero un momento, ¿y la culpa?
La culpa conlleva siempre la necesidad de expiar la culpa. Claro, claro. No nos olvidemos, cuando dicen los blancos son culpables, están diciendo al mismo tiempo, el blanco tiene que expiar la culpa. Tú tienes que reparar el daño, porque eres culpable. Cuando te dicen como hombre, tú eres culpable como colectivo, te están diciendo tú tienes que expiar, tienes que asumir que eres un violador. Tienes que asumir de que eres una persona violenta y mala. Y tienes que expiar esa culpa que es tuya porque otra persona con los mismos genitales hizo algo malo, aunque sea una minoría ínfima. Es de una perversidad intelectual, de una maldad intelectual y de una estupidez social el aceptar este tipo de ideas. O sea, es darwinismo social. Tú sabes que si tú no lo aceptas, claro, te van a reventar, y la opción que tienes es formar parte de grupos muy extremos que se oponen a esto con harta fuerza, y ahí es donde evidentemente que lo que va pasando es que se va armando el caldo cultivo para una guerra civil. Bienvenidos al Nacional Libertario. Es que lamentablemente eso es lo que va a pasar. Además, volviendo a la familia, claro, tú miras a tus padres y tú dices, si tú te tragas el cuento de que eres culpable por ser blanco o por ser hombre, lo que sea, tú miras a tus padres y dices, ustedes son los blancos, ustedes son los culpables. Entonces, el ataque a la familia, para volver ahí, es extremo, y quisiera yo abordar un punto que se nos quedó, que tú lo mencionaste y se quedó sin mayor reflexión. Hablando con una terapeuta, un día me explicó cómo es la mente de un esquizofrénico. ¿Qué le pasa a nivel experiencial a un esquizofrénico? Entonces, un esquizofrénico vive sin saber lo que es arriba y abajo. Vive sin entender dónde está el norte y el sur. No tiene sensaciones espaciales. Esto es una metáfora para explicar cómo vive las cosas. No tiene sensaciones espaciales, no puede ubicar una cosa en un lugar y otra en otra y saber qué tan lejos está una cosa de la otra. Espero que se entienda bien lo que estoy tratando de transmitir. Cómo funciona un esquizofrénico respecto del mundo, cómo nos podemos imaginar su mente. Imagínense ustedes que no supiesen cuánto es un metro más allá y distinguir eso de cuánto es un kilómetro más allá. Que no supiesen que allá es abajo. No, y vas en auto. Vas en auto y, claro, y no puedes distinguir eso, entre 1 metro y 1 kilómetro. Así es, ¿ya? Entonces, no sé si me explico, no tienen mapas, digamos, que los permita ubicarse en el mundo. Y ahí es donde esta terapeuta me dice, por eso es tan importante la autoridad de los padres. Porque cuando un padre educa a un hijo, le pone límites. Y el niño le ayuda a armar el mapa. Exacto. Y el niño, en la medida que crece, va entendiendo entonces que, eso es arriba, eso es abajo, hasta acá llego, no puedo traspasar esto. Está esa situación ordenadora de la psiquis humana que permite entonces que ese niño se pueda situar en un mundo, porque la psiquis tiene que ser correlativa al mundo. O sea, si yo no puedo... Es lo que llamamos socialización. Sí, pero socialización a mí me molesta, porque socialización implica que la sociedad... No, aquí quedémonos con la familia. Porque de hecho lo que sucede a nivel social es un fenómeno distinto que lo que sucede a nivel familiar. Yo no amo a ese señor que compone la sociedad conmigo de la forma que amo, puedo amarlo cristianamente, digamos, pero no es de la forma que te quiero a ti. Que te conozco, que eres mi hermano, ¿no es cierto? Entonces es un fenómeno distinto, y yo, como buena arendtiana, que separa claramente la esfera íntima de la esfera familiar, de la esfera social y de la esfera pública, los voy a separar. No los voy a mezclar, ¿cachai? Por lo tanto, más que socialización, yo diría que es el proceso en el que crece el niño en su nido familiar, donde aprende las cosas más elementales de la gente que más lo quiere. Y esas cosas elementales son las herramientas que le permiten situarse en el mundo. Y para eso es fundamental que los padres podamos ejercer autoridad y decir, este es tu límite. Y lo que no puede pasar es que venga el Estado, que es ese tremendo aparato coercitivo, con 70.000 millones de dólares para gastar al año. Imagínense lo que es enfrentarse a esa bestia, a decirle a usted que no va a poder ponerle límite a su hijo, o sea que no va a poder ejercer su autoridad, o sea que su hijo va a tener una tendencia, los niños que vengan por carecer de todo límite, van a tener esa tendencia a disolverse con cualquier cosa, que ya la vemos en los snowflakes, que son estos niños que les dicen ¿Cuál va a ser cuál va a ser el primer límite que van a encontrar en la existencia?
la ley. Y eso significa cuando tú no eres socializado, no te encuentras límites durante tu niñez que te van estructurando de manera de que no entres permanentemente en conflicto con tu entorno. Entonces, los primeros límites que encuentras, y lo ves con niños que crecen sin padre presente en el hogar o sin madre con autoridad, etc. Los primeros límites que encuentran son la ley. Delito. ¿Cuál es el resultado del delito? Homicidios como el que sucedió ayer, donde a un niño, a un joven de 19 años, lo acuchillaron para robarle la mochila. ¿Por qué creen que sucede eso? ¿Por qué creen que se generan? ¿Por qué aumenta la criminalidad en Chile? Bueno, porque tenemos cada vez más niños que crecen sin límite, sin que les muestren cuáles son las fronteras a su accionar, y el primer límite que encuentran es entonces el límite de lo legal, de lo policial. ¿Y quién paga ese precio? Sí. Todos nosotros. Y ahí hay que agregar una cosa que es súper importante. En algún momento los niños tienen que entender por qué el límite. Aquí yo hago un llamado también a que, no sé, cuando los papás no nos damos el tiempo de explicarle a los hijos, esto no, ¿por qué no? Por tal cosa, pero ¿por qué no? Y uno puede pasarse unos 10, 15, 20 minutos, una hora. Bueno, ahí uno verá tiene que ver según su tiempo. Y llega un momento en que uno dice, no, porque soy tu mamá y ya, listo. Pero esa no puede ser la primera respuesta, se los digo, porque no sacamos nada con tener a gente súper obediente, de reglas muy duras, que después, cuando no están los papás, obedecen al próximo que llega, cualquier líder. Necesitamos gente que reflexione, gente que entienda por qué, de modo que también pueda defender su tipo de vida. No desde el miedo de que me van a llevar a otra cosa, no, sino que desde la seguridad y el amor a que esta vida que yo estoy viviendo, a que esta vida que me legaron mis padres, es la mejor, es la que voy a defender, es la que comprendo y experimento alegremente, y es la que me da mi felicidad. Porque también hay que tener mucho cuidado con caer en regímenes paranoicos, porque parte del problema que tienen las familias cuando no reflexionan en común, cuando no dialogan, cuando no leen, cuando no se cuentan cosas relevantes, no se explican las cosas. Hay que buscar herramientas, no es tan difícil. Parte del problema es que las familias súper paranoicas que ponen límites muy extremos, lo que generan son soldaditos obedientes. Nada más que eso, obedientes. Lo único que conocen es la obediencia. No son capaces de reflexionar si es que lo que obedecen es bueno o malo. Para ellos el solo obedecer es algo bueno. Y cuando usted tiene niños así, llegamos de nuevo al mismo extremo que llegamos de la otra manera. Porque ese tampoco va a pensar cuando lee la orden de anda y no sé, pues quémate en esta iglesia a todos estos cualquier religión que sea, ¿no es cierto? Quématelos a todos vivos, como pasó muchas veces en la historia de la humanidad. Como lo que es bueno es el obedecer. Y el acto no importa, había gente que iba y lo hizo. Entonces tampoco podemos entrar en esa paranoia. Es súper, por eso es que el derecho a educar tiene que estar vinculado a los padres, porque los padres somos los que amamos a nuestros hijos. ¿Quién más se va a dar ese tiempo de explicarle, de después hacerle un cariño después de que uno los reta, de darles la oportunidad de... ¿Quién más? Y es súper importante que demos la pelea por esta cuestión. No podemos tener un Estado metido en la casa. O sea, si educar a un hijo no es algo fácil. Yo no puedo creer que existan liberales que han leído, que han estudiado, que tienen herramientas, porque créanme, para esto no hay que tener una biblioteca a la espalda. Bueno, eso tampoco es tan difícil, porque no por nada existe lo que se llama también el instinto de educación. Sí, po. ¿No? O sea, lo que pasa es que hay que tomarse el tiempo. Ahora, más allá de eso, si tú me pones en la disyuntiva de tener que elegir para una sociedad a niños que obedecen y no rompen las reglas, y a niños que la verdad es que están permanentemente transformando a la ciudad en un lugar de saqueo, incendio y asesinato. Entonces, desde el punto de vista economicista, utilitarista,
Yo me iría por la primera alternativa. Claro, pero lo que pasa es que Pero sí, es que está fundada en una falacia, que es que las cosas no cambian, pues, Johannes. No. Lo que pasa, no sé si es una falacia. Sí, pues las sociedades no son estáticas. Alemania estaba lleno de gente súper obediente y le pasó que en algún momento tuvo una Primera Guerra Mundial y esa gente súper obediente después fue súper obediente con Hitler, ¿me entendí? Entonces, sí, pero ¿por qué? A ver, no confundamos, porque ahí podemos entrar en una discusión histórica re interesante. Resulta que la Alemania del emperador Guillermo II era bastante más liberal que la Rusia de los zares, incluso más liberal en muchas materias que la Francia republicana. Sí, pero yo no estoy hablando, estoy hablando de la obediencia. La obediencia no es un bien en sí. La obediencia no es un bien en sí. No olvidemos de que la inmensa mayoría de los alemanes que fueron a la guerra, lo mismo los franceses, los ingleses, los rusos, fueron voluntarios en un primer momento. Por eso, ya bueno, pero eso es otra cosa. Pero eso no es obediencia. No, pero espérate, la estructura de la que venía Alemania, primero con un proceso de hiperreligiosidad. Tú lo ves, si no lo has visto, velo en la película Die Weiße Band, ¿no? Que es tremendo, donde muestran cómo digamos, ahí se instala. Además, después el proceso de militarización de la sociedad llevado a cabo por Bismarck preparó al alemán muy bien para ser obediente. Y por eso es que Nietzsche dice que son unas ovejas de rebaño y les escupen su cara porque no reflexionan sobre lo que están obedeciendo. Entonces, independiente que hay muchos otros matices desde la visión histórica, en la visión filosófica que se preocupa del desarrollo del pensamiento de los individuos y de una cultura donde las personas no ven la obediencia como el bien en sí, sino que el bien en sí es, a ver, voy a reflexionar, ¿por qué tendría yo que romper esto? Vanessa, disculpa. ¿Por qué? Porque entonces ese obediente después reflexionar es algo que hace. No tomemos a los alemanes, porque es fácil agarrar a los alemanes y darles como caja, porque los demás perdieron las dos guerras. Pero si tú ves, incluso a los grupos de anarcos, el ser humano se busca líderes, incluso entre los anarcos, que obedecen. Esa es la situación real. Lo que pasa es que cuando tú tienes estructuras de contención, tú puedes reducir los efectos de la obediencia. Entonces aparecen figuras como von Treitschkow, como el Graf von Stauffenberg, aparece gente que dice, ¿sabes qué más? Hay un límite para mi obediencia. Y tratan de matar a Hitler. Hay un límite para mi obediencia, como un oficial católico de las SS que salió en 1942 a informar a Roma, al embajador americano e inglés, de lo que se estaba tratando de hacer en Auschwitz, que hizo el sabotaje para que no llegara el gas a Auschwitz. Hay una película incluso sobre el tema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son los límites, son las contenciones que te dan la ética, que te da la familia, que te dan también las estructuras de eso no se hace. El no se hace se aplica también a la obediencia. ¿Ya? Entonces hay que tener en ese sentido muchas veces una sociedad civilizada y obediente de los principios éticos. No, más que de las personas. Sí. Eso es un lugar mucho más agradable de vivir que en otro. Bueno, eso es lo que Gramsci llamaba la base del consentimiento social, digamos, ¿no? Ese consenso social que es a lo que se han dedicado ahora a dar con todo y que nos están atacando. Bueno, yo la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Uno puede decir, este es mi límite, digamos, y eso también podría ser parte de la ética de las personas. Obedecer en sí para mí no es ni bueno ni malo, depende de lo que se está obedeciendo. Pues no, lógico, sí, es un proceso, no es un valor. Es un proceso. Y ahora también hay otra cosa que es súper importante, que cuando tú hablas de la búsqueda de estos ídolos y todo, lo que pasa es que cuando tú desde chicos a los niños les has impedido su experiencia como individuos, es decir, hay que compartir, no puedes ser egoísta, todo lo que tú haces para ti es porque tú eres un egoísta y es malo, convídale al otro, y toda esta cosa que está súper instalada desde niñitos, chiquititos. Cualquier pensamiento que esa persona tenga para sí, cualquier beneficio que busque para sí, es acusado inmediatamente de egoísta, se le pone la etiqueta, y entonces ese niño no se desarrolla con sus propias fuerzas.
¿Pero La quién lo primera hace? etapa, espérate, los educadores, pues. La primera etapa, de un ser humano, como decía Aristóteles, qué es lo que plantea Aristóteles? Decía, bueno, si yo tengo aquí una semilla de encino y la planto, ¿qué va a salir? ¿Una Depende. zarzamora? No, la planto y tiene las condiciones. ¿Va a salir un Depende de cómo chancho? se identifique. No joda. Ya, un chancho, ¿qué es lo que va a salir? Va a salir un encino, ¿no es cierto? Eso es lo que va Evidente. a salir, evidente. Entonces, él aplicaba esto mismo con los niños. Si yo tengo un niño, ese niño es una semilla. Y lo que debiese hacer el sistema educativo, aquí ya no estoy hablando de la familia, porque la familia sí me parece que es la que le tiene que poner los límites, etcétera. En cambio, el sistema educativo, que no debería ser ni siquiera un sistema, debería ser un espacio de educación, el espacio de educación debería de proveerle a los niños todas esas herramientas que necesita para descubrir cuál es su curiosidad, qué es lo que le interesa. Por ejemplo, Montessori lo hace mucho más así, ¿no? En que si vamos a estudiar la Revolución Francesa, cada niño elige desde qué perspectiva lo va a estudiar y va a hacer su investigación. Unos eligen la sociológica, otros eligen la histórica, otros la económica, y así cada uno va descubriendo qué es lo que le interesa en el proceso de su educación. Se va descubriendo a sí mismo. Ese niño que crece así tiene un sí mismo, cuenta con sus Claro. fuerzas, se sabe quién es, no necesita la guía de un matón, de un Hitler o de nadie. Ese niño se tiene, y ese es nuestro problema hoy día. Nuestro problema es que, como nunca, incluso nosotros, claro, tenemos una vida un poco distinta de campo, donde uno conecta de pueblo, donde uno tiene mucho tiempo ocio, no había luz eléctrica, entonces uno al final termina pensando, porque termina pensando, no tiene nada más que hacer, digamos, ¿no? O leyendo sus libros, qué sé yo. Pero hoy día nadie conecta consigo mismo. Entonces luego no sabe qué hacer consigo mismo, no sabe cómo dialogar consigo mismo, no sabe cómo hacerse cargo de sí mismo. Cuando yo busco un líder, lo que hago es decir, yo renuncio a una libertad que me es demasiado incómoda, porque implica mi responsabilidad, y lo sigo a él. Por lo tanto, la manera en que nosotros debiésemos de ir conduciendo a las generaciones que vienen, y yo sé que acá estoy hablando así como claro, como cuando llegas dice, y ya ahora me voy a ir al muro de los lamentos y me voy a lamentar, porque sé que es súper difícil, pero hay algunos avances. O sea, mis niños sin un colegio Montessori, de hecho los tuve en colegio tradicional y no hubo ninguna posibilidad, porque eran seres pensantes. Luego en el Montessori también hay profesores de todos los tipos y como son profesores, mis niños acusan de que usan el sistema Montessori, digamos, a favor del socialismo, pero eso lo hacen todos los profesores en todas partes, con sistema Montessori o sin sistema Montessori. Entonces, es divertido. No son todos, hay algunos, otros se adoran, pero tienen esa posibilidad de discutir, de conversar, de descubrirse a sí mismos, aunque sea con un profesor socialista. Y el profesor tiene esa apertura de conversar con ellos. Y yo creo que ese autodescubrimiento es lo único que hace, que evita la idolatría de tener este ídolo, ¿no es cierto?, que a mí me va a guiar y que va a ser responsable por mí. Me parece que eso es parte del problema que tienen las juventudes hoy y que podríamos retomar en una En una próxima discusión fue, ya conversación. estamos casi 10 minutos pasados. Yo quiero recordar en todo caso a un profesor que a mí me marcó mucho, entre otras cosas porque me la pasé peleando con él durante mi tiempo en el Colegio Alemán de Temuco, mi profesor de historia, que era socialista, el profesor Marcelo Oce, y que me imbuyó con mucho interés por mantener la discusión. Así que si quieren ir a agradecerle a alguien porque salió un tipo así de libertario como yo, agradezcanle a un profesor socialista, que por lo Y ese demás sí, era un tremendo profesor de historia. y ese sí que pegaba coscacho. No, él Ese tenía sí que pegaba. ese tenía ¿te acuerdas de la regla? Tenía la regla y yo me acuerdo un compañero que lo levantó del asiento de las orejas, agarrándolo de las orejas. Bueno, Yo no está lo bien, quería pues. mucho. Yo Era, le tengo era de esos señores. Oh, yo le tengo hasta el día de hoy un cariño muy especial porque nunca fue alguien, a diferencia de los autoritarios de cartón, porque hay una diferencia entre imponer la autoridad por la fuerza, sí, y aquel que se niega al debate. No hay nada más totalitario que aquel que se niega al debate. Y el profesor Oces nunca se denegó al debate, le encantaba. claro, Y pero el eso tema, también me marcó muchísimo. sí, sí, eso es interesante. Bueno, ahí le podemos todavía dar 500.000 vueltas, pero yo creo que ya hemos cumplido con La Bella y la Bestia. Ojalá que les haya servido
digamos, para agarrar fuerza y exigir que este es un gobierno de derecha. No sé si alguien se acuerda de eso. Pero No, en la moneda se les olvidó hace rato. exigir que este tipo de avance sea extirpado de... Nosotros tenemos un Estado cultural, está produciendo cultura y está interviniendo en la vida de la gente de forma muy totalitaria, y esto ya es un avance sin duda en esa dirección, y yo creo que hay que impedirlo. Todo lo que se pueda hacer para impedirlo hay que hacerlo. Así es que los dejo invitados a que si hay una carta la firmen, si hay un grupo se metan, a que aquí hay que hacer ruido, hay que moverse. Ojalá esto les haya dado aún más argumentos para avanzar en esa dirección. Y los liberales de cartón yo los invito a estudiar un poco, digamos, de dónde viene todo esto, para que se hagan cargo de las consecuencias. Los liber progres, como les dicen. Vanessa, muchas gracias. Este ha sido el Nacional Libertario y Esfera Pública. Nos estamos viendo entonces en un programa que va a venir tan seguro como que la noche sigue al día. Damas y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Vanessa. Que estén muy bien. Chao, Johannes. Un abrazo grande. Hasta luego.